Hola a todos, yo soy Gala Corona. En este video presentaré mi proyecto final, el cual consta de 7 etapas que fueron desarrolladas a lo largo del semestre en el Seminario de Ciencias de la Computación. Al principio del curso nos fue proporcionada una guía para el desarrollo de dicho proyecto, así que seguiré la misma estructura para esta presentación. El título de mi trabajo es Clasificación de estrellas, galaxias y cuásares. La primera actividad que realizamos fue pensar y proponer proyectos en los cuales podríamos trabajar. Después expusimos las ideas a los profesores y ayudante. Yo presenté 3 ideas. Una de ellas se relaciona directamente con el ámbito científico, es decir, con la astrofísica, y el resto era un poco más artístico. Después de la retroalimentación decidí orientar mi trabajo hacia la clasificación de objetos astrofísicos. La imagen que aparece en esta diapositiva y la anterior en portada son imágenes que creé utilizando Blender. El siguiente paso fue definir el tipo de datos que utilizaría y el tipo de aprendizaje. En esta etapa realicé una revisión de proyectos y herramientas ya existentes orientados al tema que había elegido. Debo mencionar que Kaggle me ayudó a ampliar el panorama de mi proyecto, ya que durante la revisión de la estructura de los notebooks que se pueden consultar, pude ver las diversas formas en las que se puede atacar el problema. Así que el resultado de esta etapa fue la definición del objetivo del proyecto. Me propuse entrenar un modelo de aprendizaje automático para la clasificación de objetos astronómicos utilizando datos numéricos. Es importante mencionar que existe una gran cantidad de objetos pertenecientes al universo, muchos de los cuales son fuentes de radiación, es decir, la luz que emiten puede ser captada por los distintos telescopios que se encuentran en distintas partes del mundo o fuera de él. En la etapa mencionada anteriormente se propuso el estudio únicamente de 3 objetos. Como lo dice el título del trabajo, se analizarán datos pertenecientes a estrellas, galaxias y cuásares. En la primera presentación realizada en el curso expuse a grandes rasgos las diferencias teóricas de dichos objetos. Recordando las características principales que nos permiten diferenciarlos, tenemos que las estrellas son definidas como objetos esféricos que emiten luz porque dentro de ellas se lleva a cabo un proceso conocido como fusión nuclear. Estas podemos verlas en el cielo nocturno y algunas de ellas son visibles ante nuestros ojos sin el uso de telescopios. Estos objetos forman parte de grandes sistemas conformados por polvo, gas y planetas llamados galaxias. La luz que se capta de una galaxia es la suma total de cada una de las fuentes de luz que son parte de ella. Y por último tenemos los cuásares, que son galaxias que poseen un núcleo altamente energético y son de los objetos más antiguos del universo. El Sloan Digital Sky Survey es uno de los proyectos más importantes en la historia de la astronomía. Su objetivo es comprender la estructura y evolución del universo y de cada objeto dentro de él. En los sitios pertenecientes a este proyecto podemos encontrar imágenes, artículos, diccionarios y muchas otras más opciones, pero en este caso yo lo utilicé como fuente de datos. La base de datos que escogí tiene información hasta julio del 2016. Son 10.000 observaciones y 18 variables ordenadas en columnas. Una de estas corresponde al target. El análisis exploratorio de datos exploré cada una de las variables. Algunas eran propias del objeto, mientras que otras nos dan información sobre los instrumentos de observación. Durante esta etapa utilicé bibliotecas de Python, con las cuales ya había trabajado anteriormente, NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. En resumen, los pasos que realicé son: leí el archivo y corroboré que fueran cargados correctamente los datos al verificar la dimensión del data frame. Después, conocer el tipo de dato de cada columna y obtener una visión general de los datos utilizando la función describe, que nos devuelve información estadística y realiza histogramas. Utilicé el label encoder para manejar más fácilmente la columna que nos da la clase del objeto. Así que tenemos que el 0 representa la clase de las galaxias, el 1 los cuásares y el 2 las estrellas. Para realizar una reducción de datos realicé una matriz de correlación de las columnas del data frame y como resultado final se obtuvieron 6 variables que corresponden a los filtros de luz y redshift. El gráfico que se muestra es un mapa de calor de correlación únicamente de las variables finales. Por otro lado, el gráfico de conteo nos da la distribución de las clases, es decir, tenemos 5.000 galaxias, 1.000 cuásares y 4.000 estrellas.
Debo mencionar que no hubo valores faltantes ni datos nulos, por lo que esta base me facilitó el manejo de los datos. La preparación de los datos se basó en 3 tareas en las cuales implementé funciones de la biblioteca sklearn. La primera consta de separar las variables de entrada y de salida. El conjunto X contiene los filtros y el redshift, y el conjunto Y son las clases. Después realicé un escalado de los datos dentro de un rango de 0 a 1, correspondiente al conjunto X, y al final definí los conjuntos de train y test. Realicé un split estratificado para conservar la distribución de las clases en cada subconjunto. Podemos observar las dimensiones de cada conjunto en pantalla. Random Forest es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado. Su estructura está compuesta por múltiples árboles de decisión que permiten hacer predicciones más precisas. Para comprender su funcionamiento podemos recordar los componentes de un solo árbol. Partimos del nodo raíz, del cual se desprenden ramas que se conectan a nodos. Estos representan las preguntas o condiciones que deben cumplirse para poder seguir el recorrido de la rama, el cual finalizará en una hoja en la cual podemos encontrar la respuesta final. En el caso del Random Forest, cada árbol se entrena con distintos conjuntos de datos y características aleatorias para evitar el overfitting. Por lo tanto, la cantidad de árboles ayuda a prevenir dicho problema. Para realizar el ajuste del modelo es importante definir los parámetros con los que se van a trabajar. Al definir el clasificador con ayuda de sklearn y haciendo una combinación de funciones, obtuvo un diccionario que describe o muestra los parámetros de configuración del Random Forest. En este caso, el número de parámetros es mayor de 10 y yo me centré solo en 6 de ellos. El criterion casi por definición se utiliza a Gini si se trata de un problema de clasificación. Esto ayuda a obtener conjuntos de datos uniformes. Esto tiene que ver con la calidad de división de nodo de cada árbol. El max depth es un parámetro que indica el número máximo de niveles que se pueden realizar en cada árbol. El parámetro llamado min sample sleeve representa el número mínimo de muestras que debe tener cada hoja del árbol, mientras que el min sample split es el número mínimo de muestras para realizar una división. Max features es el número de características a considerar en cada división, y el parámetro nestimators es el número de árboles. Para encontrar la mejor combinación de dichos hiperparámetros para ajustar el modelo y obtener un buen resultado, implementé Randomized Search CV y Grid Search CV. La primera búsqueda es una búsqueda aleatoria de los parámetros definidos con las siguientes características. Se realizaron 100 pruebas diferentes con un cross-validation igual a 10. Esto implica dividir los datos en 10 partes iguales y utilizar una de ellas como conjunto de prueba, mientras que el modelo se entrenó con 9 partes restantes. La segunda búsqueda es más específica, dado que se tienen valores dentro de cierto rango. Entonces el Grid Search CV hace un ajuste más fino de los hiperparámetros. El último paso es actualizar el clasificador con los valores obtenidos en el último paso para ajustar el modelo utilizando los datos de entrenamiento. Aquí comparto los valores obtenidos en las búsquedas mencionadas anteriormente. Podemos notar que algunos parámetros permanecieron iguales. En el caso del criterion y max features, el none en este parámetro significa que se eligen todas las variables. Por otro lado, el none para el número de niveles de cada árbol significa que la cantidad de nodos dependerá de la pureza de las hojas del árbol, es decir, si los datos solo corresponden a una sola clase. Observamos que el número de árboles disminuyó de 71 a 21, mientras que el número de muestras para hacer una split fue constante. Durante la última etapa se obtuvo el informe de clasificación que nos da los valores de la accuracy y el F1 score, recordando que el rango de los valores debe estar entre 0 y 1, siendo 1 la mejor puntuación. En la tabla observamos que los valores están cerca del valor más alto. Esto indica que la aproximación es buena. Debajo se encuentra la matriz de confusión que podemos visualizar utilizando un mapa de calor. Esto nos ayuda a visualizar el rendimiento del clasificador. Primero observemos la diagonal principal que nos indica que aproximadamente 1500 elementos se clasificaron correctamente como galaxias, 240 como cuásares y 1200 como estrellas, mientras que la cantidad de clasificaciones erróneas son nulas o mucho menores comparadas con las correctas.
En base a los resultados en cada una de las etapas descritas, se demuestra que se pudo entrenar un modelo de aprendizaje automático para realizar la clasificación de objetos utilizando datos del SDSS. Dado que el valor de la precisión es cercana al valor más alto, podemos decir que este clasificador puede ser implementado por astrónomos como una herramienta confiable. Pero es importante recordar que el entrenamiento solo se realizó con datos de 3 objetos, así que este trabajo puede ser modificado para abarcar más fuentes de radiación como la remisión causada por el polvo, las nebulosas o cometas. Muchas gracias.